Saludos. En este video vamos a resolver un problema típico del capítulo de fuerza eléctrica y campo eléctrico. En este ejercicio, en la parte A, vamos a calcular la fuerza eléctrica total que siente la carga número 2. La carga número 1 es positiva y tiene un total de carga de 3 microcoulombs. La número 2, negativo 7 microcoulombs. Y la número 3, 3 microcoulombs. Lo primero que hay que hacer para calcular la fuerza total eléctrica en Q2 es dibujar la fuerza que siente o ejerce cada una de las otras dos cargas sobre el número 2. Vamos a empezar con la número 1 y vamos a identificar esa fuerza con rojo. La fuerza que ejerce 1 sobre 2 es una fuerza de atracción porque la carga 1 es positiva y la carga 2 es negativa. Por lo tanto, el vector apunta verticalmente hacia arriba. Ese vector lo vamos a llamar fuerza que ejerce 1 sobre la 2. Ahora, vamos a analizar la fuerza que ejerce la 3 sobre la 2. La 3 es una carga positiva, la 2 es una carga negativa, por lo tanto, ejerce la 3 sobre la 2 una fuerza de atracción. Lo vamos a pintar en azul y apunta hacia la derecha. Y esta sería la fuerza que ejerce la 3 sobre la 2. Para poder entonces obtener la fuerza neta o la fuerza total, les recomiendo primero obtener la magnitud de cada una de ellas. Vamos a comenzar con la 1, 2. La magnitud de la fuerza que hace la 1 sobre la 2 es igual a K, Q1, Q2, dividido entre la distancia que las separa al cuadrado. Recuerden que esto es una magnitud de fuerza, por lo tanto tú tienes que poner el valor absoluto de las cargas aquí, no puedes poner los signos. K redondeando es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre C cuadrado. Eso lo multiplicamos por la carga número 1. Recuerden poner las unidades básicas, por lo tanto esto es 3 por 10 a la menos 6 C. Mientras que la otra es 7 por 10 a la menos 6C. Y todo eso lo dividimos entre la distancia que las separa. La distancia que las separa son 5 centímetros verticalmente y 5 centímetros horizontalmente. Así que aquí me queda 0.05 metros al cuadrado. El valor de la fuerza 1,2 es 75.6 newton. Ahora vamos a calcular la magnitud de la otra fuerza. F, que es la fuerza que hace la 3 sobre la 2, se calcula como K, Q3, Q2, entre la distancia que separa la 3 y la 2 al cuadrado. Sabemos que la constante eléctrica aproximándola es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre C cuadrado. Eso lo multiplicamos por la carga número 3 en las unidades básicas, que es 3 por 10 a la menos 6C, por la carga número 2, que es 7 por 10 a la menos 6C. No se olviden, no podemos añadir los signos, porque un vector, la magnitud de un vector no puede ser negativo. Los signos están asociados con direcciones, así que mucho cuidado. La distancia que separa la 2 y la 3 es también 0.05 metros al cuadrado. El valor, la magnitud de la fuerza que hace la carga 2 sobre la 3 es la misma, porque recuerden que la carga 1 y la 3 son cada una positivo 3 microsec. Ahora, ya que tengo las magnitudes de ambos vectores, de ambas fuerzas, vamos a sumarlos. Recuerden que se suman por componentes. Comenzamos con la suma de las fuerzas en X. Observamos que la fuerza 1, 2 no tiene componentes en X, mientras que la fuerza 3, 2 sí. Por lo tanto, la suma de los componentes en X es igual a F32. Mientras que la suma de fuerzas en Y es igual a F12. Por lo tanto, la fuerza total
que se ejerce sobre la carga número 2 sería F3, 2 en dirección Y más F1, 2 en dirección J. Una vez obtenida la expresión en notación vectorial de la fuerza, ahora lo que resta es obtener la magnitud y la dirección de la fuerza total. Vamos a subir un poco la pizarra y ahora, utilizando el teorema de Pitágoras, tenemos que la fuerza total es igual a la raíz cuadrada de 75.6 newton al cuadrado más 75.6 newton al cuadrado, raíz cuadrada, y para obtener la dirección tenemos que es tangente inversa del componente en Y dividido entre el componente en X. Tenemos un resultado de magnitud de 106.9 newton a una dirección de 45 grados. Si vamos al diagrama en la parte de arriba, entonces yo puedo expresar el vector fuerza total en esta dirección. A 45 grados es la fuerza total que ejercen ambas cargas, la 1 y la 3, sobre la carga número 2. En la parte B del ejercicio nos pide que obtengamos el campo eléctrico total en el punto P. Recuerden, el campo eléctrico total sería la suma vectorial del campo ejercido por cada una de las cargas puntuales. Ya sabemos que la magnitud del campo eléctrico de una carga puntual es KQ entre R cuadrado, donde R es la distancia entre la carga que genera el campo y el punto donde yo estoy calculando el campo. ¿Okay? Lo primero que vamos a hacer es dibujar los vectores de campo eléctrico de cada una de ellas. Vamos a comenzar con la número 1. La número 1 es una carga eléctrica positiva, por lo tanto el campo eléctrico apunta hacia la derecha. Recuerden, cuando yo definí campo eléctrico, utilicé como recurso o instrumento una carga prueba positiva. Por lo tanto, las líneas de campo eléctrico de cargas positivas apuntan hacia afuera de la carga. Ahora vamos a la número 2. La número 2 la vamos a pintar en verde. La carga número 2 es negativa, por lo tanto, las líneas de campo eléctrico apuntan hacia adentro de la carga. En este caso, van a apuntar a lo largo de esta diagonal, de este rectángulo que se está formando aquí. Este sería el campo eléctrico que genera la número 2. Finalmente, tenemos el campo eléctrico de la número 3, que también es positiva. Por lo tanto, el campo eléctrico apunta hacia afuera de la carga. Y este sería el campo eléctrico número 3. Ya una vez identificamos las direcciones de los campos, nos tenemos que asegurar que yo tengo todas las distancias que se requiere para calcular la magnitud. ¿Okay? Vamos a empezar con la 1. La distancia entre la 1 y el punto P es 5 centímetros. La tengo. La distancia entre la carga 3 y el punto P también son 5 centímetros. La tengo. Me falta la distancia entre la carga 2 y el punto P. Así que voy a continuar dibujando una línea imaginaria para dibujar el rectángulo, para dividir el rectángulo en dos partes, en dos triángulos rectángulos. Por lo tanto, esa diagonal yo la voy a poder calcular con el teorema de Pitágoras, que dice que va a ser igual a 5 centímetros al cuadrado más 5 centímetros al cuadrado raíz cuadrada. Y así vamos a obtener R número 2. La R sería 7.1 centímetros. Ok, antes de continuar también tengo que asegurarme que conozco todas las direcciones de los vectores. La de 3 es fácil, es 90 grados, E1 es 0 grados. Ahora necesito identificar el ángulo de E2. ¿Sí? El ángulo de E2 que voy a utilizar es este que acabo de identificar aquí. ¿Sí? Ahora, ¿qué función trigonométrica puedo usar
cualquiera. Yo voy a usar tangente inversa. En la parte de arriba pongo el lado opuesto, que es este, 5, entre el lado adyacente, que es este de aquí, que es también 5, y ya sabemos que eso es 45 grados. Ya tengo todas las distancias, ya tengo todas las direcciones. Por lo tanto, ahora voy a proceder a sumar los componentes en X del campo y los componentes en Y del campo. Recuerden que esto es un vector y podemos seguir el mismo procedimiento que aprendimos en física parte 1. Vamos a comenzar. La suma de todos los campos eléctricos en dirección X sería, recuerden que E3 no tiene componente en X, sería E1 y el componente en X del número 2, que como podemos observar cuando tú descompones, ¿verdad?, el vector, su componente es negativo y para obtenerlo usamos la función coseno. Sería E2 coseno de 45 grados. Recuerden que cuando me dan el ángulo medido con respecto a una horizontal, la función que me da el componente en X es coseno. Hacemos lo mismo con Y. La suma de los componentes en Y es igual. Notamos que E1 no tiene componente en Y, E3 sí, sería E3. Y ahora vamos a ver el componente en Y de 2. Notamos que también apunta negativo. Recuerden que ese vector se encuentra en el cuarto cuadrante si colocamos el eje encima del punto P, ¿verdad? Así que sería E número 2, seno de 45 grados. Recuerden que me están dando el ángulo medido con respecto a la horizontal, por lo tanto el componente vertical se calcula con la función seno. Ya tenemos la suma de componentes en X, la suma de componentes en Y. Antes de continuar, vamos a calcular la magnitud de cada uno de los campos, luego lo sustituimos aquí para obtener el campo eléctrico total. ¿Okay? Vamos a subir un poco la pizarra, ¿verdad? Y vamos a calcular las magnitudes de los campos en esta posición. Empezamos con la número 1. El campo eléctrico 1 sería K Q1 dividido entre R1 al cuadrado, sustituimos. La carga, la constante eléctrica aproximándola es 10 por 10 a la 9 newton metro cuadrado entre C cuadrado. La carga número 1 es 3 por 10 a la menos 6. Y entonces eso lo dividimos entre la distancia entre la carga 1 y el punto P, que es 0.05 metros al cuadrado. Por lo tanto, la magnitud de 1 nos da 1.1 por 10 a la 7 newton entre C. Ahora vamos a calcular la magnitud del campo ejercido por la carga 2 en el punto P. Sería K, Q2, R2 al cuadrado, que es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre C cuadrado, y eso lo multiplico por la carga número 2, que es 7 por 10 a la menos 6C. No se olviden, el campo también es un vector. Las magnitudes no son negativas. No coloquen los signos negativos cuando vayan a calcular la magnitud. Y lo divido entre la distancia que separa la 2 y el punto P, que nos dio 7.1 centímetros. Así que esto sería 0.071 metros al cuadrado. La magnitud de E2 nos da 1.2 por 10 a la 7 newton entre C. Finalmente, calculamos la magnitud del campo ejercido por la carga puntual 3, que sería K Q3 entre R3 al cuadrado, y es igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre C cuadrado por 3 por 10 a la menos 6C, y todo eso dividido entre 0.05 metros al cuadrado,
nos da exactamente igual a E1, que es 1.1 por 10 a la 7 newton entre C. Ya tenemos todas las magnitudes, por lo tanto, los voy a sustituir en la suma de X y en la suma de Y de los componentes, ¿verdad? Para obtener su valor numérico. Así que vamos a mover un poco la pizarra aquí y continuamos la ecuación, sustituyendo. Esto es igual. E1, 1.1 por 10 a la 7 newton sobre C, menos E2, 1.2 por 10 a la 7, a la 7 newton entre C por coseno de 45 grados. El valor de la suma de los componentes de campo en X, entonces nos da 2.5 por 10 a la 6 newton entre C. Hacemos lo mismo con la suma de los componentes en Y. Sustituimos E3, que es 1.1 por 10 a la 7 newton entre C, menos E2, que es 1.2 por 10 a la 7 newton entre C, por el seno de 45 grados. Y ya usted sabe que el seno y el coseno de 45 grados da lo mismo, así que la suma de componentes en Y también nos da 2.5 por 10 a la 6 newton entre C. Así que ya podemos escribir la expresión para el campo eléctrico total. El campo eléctrico total, vector en el punto E, va a ser igual a 2.5 por 10 a la 6 newton entre C en dirección Y, más 2.5 por 10 a la 6 en dirección J, newton sobre C. Se ve más elegante, ¿verdad? No poner las unidades aquí, sino que las ponemos al final. Pues ese es nuestro campo eléctrico total. Recuerden que como es un vector, es importante dar la magnitud y la dirección. Vamos a comenzar con la magnitud. La magnitud del campo eléctrico, utilizando Pitágoras, sería raíz cuadrada de 2.5 por 10 a la 6 newton sobre C al cuadrado, más 2.5 por 10 a la 6 newton sobre C al cuadrado, raíz cuadrada. Y para obtener la dirección utilizamos tangente inversa de el componente en X sobre el componente en Y, que sería 2.5 por 10 a la 6 entre 2.5 por 10 a la 6. La magnitud del campo eléctrico total nos da 3.5 por 10 a la 6 a una dirección de 45 grados. Vamos a revisar un poco el diagrama. Si yo dibujase el campo eléctrico total, ¿verdad? En el dibujito, entonces nos daría en esta dirección. Esta dirección de aquí sería el campo eléctrico total que ejercen las tres cargas en el punto P. Y este sería el final del ejercicio.